El Pantanal es un sistema natural extremo donde el agua no solo marca el paisaje, sino que lo reescribe constantemente. Grandes extensiones quedan sumergidas durante periodos prolongados, mientras otras emergen solo para volver a desaparecer. Es un entorno donde la vida está sometida a presión continua. La supervivencia depende de la rapidez, la resistencia y la capacidad de desaparecer. El acceso a recursos es impredecible y la competencia es constante, aunque muchas de las interacciones ocurren fuera de la observación directa. Aquí la vida salvaje no sigue patrones cómodos ni repetibles. Funciona en ciclos duros, con periodos de abundancia seguidos por fases de escasez crítica. Es un sistema inestable, activo y hostil, donde lo que no se adapta desaparece sin dejar rastro claro. Bienvenidos al Pantanal, donde el entorno cambia antes de que puedas entenderlo. En este lugar existe un depredador que no necesita mostrarse para dominar. Su presencia se percibe antes de ser comprendida. Huellas profundas en el barro, movimientos repentinos en la vegetación y silencios que se cortan de forma antinatural. Es un cazador adaptado a un entorno impredecible, donde el agua cambia los límites del territorio y la visibilidad es irregular. Su estrategia no depende de la persecución prolongada, sino de la precisión absoluta en distancias cortas y del uso del entorno como ventaja constante. El Pantanal es uno de los últimos grandes refugios del jaguar, donde este depredador encuentra un entorno que combina densidad, agua y cobertura natural suficiente para operar con sigilo extremo. Se ha adaptado a un sistema en el que el terreno cambia constantemente. Las inundaciones, los canales y las zonas secas alternan su función como rutas de caza o barreras naturales, obligando al jaguar a ajustar su comportamiento de forma continua. A diferencia de otros grandes felinos, el jaguar no depende de largas persecuciones. Su estrategia se basa en la emboscada, aprovechando la escasa visibilidad del entorno y la cercanía que permite la vegetación cerrada del Pantanal. Su fuerza física es uno de los factores más determinantes de su éxito. Es capaz de derribar presas con una sola acción bien ejecutada, utilizando una potencia de mordida excepcional en comparación con otros depredadores similares. El territorio del jaguar no está delimitado por fronteras visibles ni por estructuras permanentes. En el Pantanal, su espacio vital se define más por el uso que por la forma. Zonas que recorre, abandona y vuelve a ocupar según la disponibilidad de recursos, el nivel del agua y la actividad de otras especies. Su control del área no se ejerce mediante confrontación constante, sino mediante presencia indirecta. No necesita estar siempre en cada punto de su territorio para que ese espacio siga siendo suyo en términos funcionales. Su paso recurrente, sus trayectorias habituales y su capacidad de reaparecer en momentos impredecibles generan un efecto disuasorio en otros grandes animales. Las marcas de actividad, huellas, rastros de arrastre, restos de alimentación y señales olfativas funcionan como indicadores de ocupación. No son simples rastros, sino mensajes ambientales que informan de que el espacio no está libre. Estas señales no necesitan ser frecuentes. Su eficacia reside en su significado, no en su cantidad. Otros animales interpretan ese patrón como un riesgo constante.
No hay un punto seguro fijo dentro de su rango, porque el jaguar puede aparecer en cualquier momento. Esa incertidumbre es parte central de su dominio territorial. No ocupa el espacio de forma continua, lo condiciona. Así, su territorio es una red dinámica de recorridos y retornos, no un mapa cerrado. Es un sistema basado en la memoria del paisaje y en la repetición estratégica, donde la ausencia también forma parte del control. El Pantanal es una de las mayores extensiones de humedales del mundo. Se trata de una gran llanura inundable formada por una red de ríos, lagunas, canales y zonas pantanosas que cambian de forma según las estaciones del año. Está situado principalmente en el centro de Sudamérica, abarcando zonas de varios países, con la mayor parte de su superficie en Brasil y extendiéndose también hacia áreas de Bolivia y Paraguay. Su ubicación en una región tropical favorece un clima marcado por fuertes contrastes entre periodos de lluvia intensa y estaciones más secas. Su característica principal es el ciclo de inundación. Durante la temporada de lluvias, enormes áreas quedan bajo el agua, transformando completamente el paisaje. En la estación seca, el agua retrocede y revela extensas planicies, canales y suelos expuestos. Este dinamismo hace que no sea un ecosistema fijo, sino un sistema en constante transformación. El agua actúa como fuerza estructural, conecta, separa y redefine los espacios de manera continua. El Pantanal no es un único río ni un único pantano, sino una combinación de muchos ambientes acuáticos y terrestres interconectados. Esa mezcla crea una de las zonas con mayor diversidad de vida del planeta. En el Pantanal, la vida animal se acumula en oleadas. Cuando el agua invade el terreno, muchas especies se dispersan siguiendo las nuevas orillas, los canales abiertos y las zonas elevadas que quedan como refugio. El espacio se fragmenta y obliga a convivir en áreas cambiantes, donde los límites entre hábitats se mueven sin aviso. Los puntos con acceso a agua se convierten en focos de actividad constante, movimiento, competencia y presencia simultánea de muchas especies en un mismo entorno reducido. No es una acumulación fija ni estable, sino el resultado directo de un sistema que expande y comprime la vida según el ciclo del agua. El caimán es uno de los depredadores más persistentes en los sistemas de humedales del Pantanal, adaptado a un entorno donde el agua lo determina todo. Pasa gran parte del tiempo inmóvil, parcialmente sumergido, con el cuerpo perfectamente alineado con la superficie del agua. Esa quietud no es descanso pasivo, sino una forma de control. Reduce el gasto de energía y mantiene la capacidad de reacción inmediata. Su presencia se concentra en canales, lagunas y zonas de corriente lenta, donde el acceso a presas es más frecuente. El agua actúa como cobertura y como herramienta, permitiéndole acercarse sin ser detectado. El caimán no depende de perseguir a su presa porque su cuerpo no está hecho para carreras largas ni sostenidas en tierra o en agua abierta. En lugar de eso, aprovecha el sigilo. Permanece casi inmóvil, a menudo parcialmente sumergido, con solo los ojos y las fosas nasales expuestas, esperando que algo se acerque lo suficiente.
Cuando detecta una oportunidad, no hay transición gradual. El ataque es inmediato. Una explosión corta de velocidad desde muy poca distancia. La clave no es alcanzar a la presa en movimiento, sino estar ya en la posición correcta antes de que el encuentro ocurra. Ese estilo de caza funciona especialmente bien en aguas turbias o con vegetación densa, donde la visibilidad es limitada y el error de reacción es mínimo. Su mandíbula está diseñada para ejercer una gran fuerza en el momento del cierre, lo que le permite sujetar con eficacia presas que intentan escapar tras el ataque inicial. No se basa en la velocidad continua, sino en la capacidad de inmovilizar de forma inmediata lo que logra alcanzar en su emboscada. Su dieta no es fija. Cambia según lo que el entorno ofrece en cada momento. En un sistema como el Pantanal, donde las condiciones varían con el nivel del agua y la estación, esta flexibilidad es clave. Consume lo que está disponible en su área y en su rango de oportunidad, adaptándose a los ciclos del ecosistema sin depender de una única fuente constante. En los humedales del Pantanal, el caimán actúa como un regulador dentro de la red trófica. Su presencia influye en la distribución de otras especies, especialmente en los cuerpos de agua más concentrados durante la estación seca. Al depredar animales más débiles, enfermos o menos atentos, contribuye indirectamente a mantener la salud general de las poblaciones. Esto no ocurre de forma consciente ni planificada, sino como resultado natural de su forma de caza y selección de presas. También participa en la dinámica del ecosistema al competir por espacio y recursos en las zonas de agua reducida, lo que afecta los patrones de movimiento de otras especies. Su actividad, aunque silenciosa, tiene efectos en cadena sobre el equilibrio del sistema. En el Pantanal, cuando el agua avanza y cubre el terreno, el sistema cambia de funcionamiento a gran escala. La vegetación queda parcialmente sumergida, los suelos se saturan y el oxígeno disponible en el agua disminuye de forma notable. En esas condiciones, la descomposición de la materia orgánica se vuelve más lenta. Restos de plantas, hojas y material biológico que normalmente se degradarían con rapidez pasan a un estado de conservación temporal. No desaparecen, simplemente dejan de transformarse al mismo ritmo. El agua empieza entonces a actuar como medio de transporte y acumulación. Fragmentos orgánicos son desplazados desde distintas zonas y se depositan en áreas donde la corriente es más débil o el intercambio es menor. Se forma así una especie de almacenamiento disperso, distribuido en todo el paisaje inundado. Durante ese periodo, el carbono contenido en esa materia queda retenido dentro del sistema, sin liberarse de inmediato a la atmósfera. No es un proceso visible a simple vista, pero ocurre de forma continua bajo la superficie. Cuando el agua retrocede, el sistema vuelve a cambiar de estado. El oxígeno regresa al suelo y al material acumulado y la descomposición se reactiva. Parte de lo retenido se libera progresivamente, mientras otra parte se incorpora al suelo. Así, el paisaje no solo se inunda y se seca, también alterna entre fases de retención y liberación de carbono, dependiendo directamente del pulso del agua. Al final, lo que define el Pantanal no es una estructura estable ni una versión única de su paisaje, sino la continuidad del cambio que lo atraviesa. No hay una forma definitiva que pueda describirlo de manera completa,
porque su identidad depende de procesos que se repiten, se interrumpen y vuelven a empezar con variaciones constantes. En el Pantanal existe un mamífero estrictamente ligado al agua y a la vegetación densa de las orillas. Su vida transcurre entre dos medios: la tierra, donde se alimenta y descansa, y el agua, que utiliza como refugio inmediato ante cualquier señal de amenaza. Se mueve en grupos organizados, donde la seguridad no depende de la fuerza individual, sino de la vigilancia colectiva. Mientras algunos permanecen alimentándose, otros observan el entorno, atentos a cualquier cambio en el paisaje o en los sonidos del ambiente. Su cuerpo está adaptado a la vida semiacuática. Puede nadar con facilidad, sumergirse durante periodos cortos y desplazarse sin dificultad entre zonas inundadas. El agua no es una barrera, sino una extensión natural de su territorio. La capibara destaca por su tamaño inusual dentro del mundo de los roedores. Su cuerpo puede alcanzar más de 50 kilogramos en la adultez, una masa que refleja directamente las condiciones del entorno en el que vive. Ese tamaño no es solo una cuestión de crecimiento, sino una adaptación a un sistema donde el alimento vegetal es abundante pero disperso, y donde la vida en grupo exige resistencia física y estabilidad. Un cuerpo grande permite almacenar energía, mantener mejor la temperatura y sostener largos periodos de actividad en condiciones cambiantes. Su estructura corporal es robusta y compacta, con extremidades cortas que favorecen tanto el desplazamiento en tierra como la flotación en el agua. No es un animal rápido en términos de explosión, pero sí eficiente en movimientos sostenidos dentro de su entorno. El peso también influye en su interacción con el medio. En zonas inundadas, su flotabilidad natural facilita el desplazamiento, mientras que en tierra firme su masa le da estabilidad al moverse entre vegetación densa. La capibara obtiene la mayor parte de su energía de plantas muy fibrosas y de baja calidad nutritiva, lo que exige un sistema digestivo altamente especializado. Su digestión no depende de descomponer rápidamente los alimentos, sino de un proceso lento en el que microorganismos presentes en su intestino descomponen la celulosa de las plantas. Este mecanismo de fermentación permite extraer nutrientes de material vegetal que para muchos otros animales sería prácticamente inutilizable. El alimento permanece durante un tiempo prolongado en cámaras especializadas del sistema digestivo, donde la actividad microbiana transforma la fibra en compuestos absorbibles. Este proceso es eficiente, pero requiere constancia en la alimentación diaria para mantener el equilibrio energético. Este tipo de adaptación es clave en este entorno donde la vegetación es abundante pero variable, y donde la capacidad de extraer energía de fuentes pobres en nutrientes marca la diferencia en la supervivencia. En el Pantanal, la vida salvaje no se presenta como un conjunto estable de escenas, sino como un proceso continuo que se reorganiza con cada cambio del agua. No hay una versión única del paisaje. Lo que existe depende del momento, del nivel de inundación y de cómo ese pulso hídrico redistribuye el espacio. En cada ciclo, el territorio se expande y se comprime, obligando a que toda forma de vida ajuste su comportamiento sin pausa. Las rutas se crean y desaparecen, los límites se desdibujan y los puntos de concentración cambian de lugar sin aviso.
Nada permanece lo suficiente como para convertirse en estructura fija. Suscríbete para seguir explorando la vida salvaje y los ecosistemas más extremos del planeta.